Número 10. Guacamayo glauco. Conocido como guacamayo azul o loro azul, esta ave de apariencia exótica y color en tonalidades azules vivió en la Amazonia americana y en las llanuras argentinas. Fue por muchos años considerada una de las aves más hermosas del mundo e incluso sirvió de inspiración para una famosa película de animación. Su población ya era muy reducida a comienzos del siglo XX y se estima que lo preciado de sus plumas y su tráfico a fines de domesticación terminó por diezmar las colonias que quedaban cerca de 1930. Lo cierto es que ya desde 1950 no existe un registro verídico de avistamientos, lo que hizo entrar a esta exótica especie en la lista de animales extintos a comienzos de la década de los 70. Sin embargo, esto no ha hecho que cientos de expediciones científicas hayan recorrido grandes trechos de selva en búsqueda de colonias aún vírgenes, con la esperanza de reintroducir en otras áreas esta hermosa especie. Número 9. Rinoceronte negro. La desaparición del rinoceronte negro era simplemente algo que ocurriría tarde o temprano. Desde hace al menos un siglo, la cantidad de este enorme animal iba irreparablemente en descenso, algo que ninguno de los intentos de miles de conservacionistas pudo detener. Las causas de su desaparición están bien documentadas. Es la misma que pone en peligro a otras especies de rinocerontes, a los elefantes e incluso a los hipopótamos: el tráfico de colmillos. Por años, cientos de cazadores se dedicaron a acabar con este animal gracias a su enorme colmillo de marfil sólido, que eran vendidos a precios desorbitados en el mercado negro. Lo peor es que usualmente estos cazadores no mataban directamente al animal, lo dopaban y cortaban su colmillo desde la base, dejándolos morir desangrados o víctimas de algún foco de infección grave. Número 8. Rana negra costarricense. Por lo general, los anfibios son extremadamente resistentes y suelen ser bastante prolíferos, lo que los hace técnicamente imposibles de desaparecer. Sin embargo, cuando las circunstancias exactas se combinan, pueden hacer que una especie desaparezca en solo cosa de algunos años. Eso es lo que pasó con esta rana muy común en tierras centroamericanas, de donde era oriunda, donde hasta hace una década en su periodo de reproducción podían verse cientos, si no miles de ranas en cualquier campo boscoso. Sin embargo, a raíz del cambio climático, la reducción de su hábitat y la proliferación de un hongo que afectaba su piel de forma rápida, comenzó a notarse una reducción en la cantidad de avistamientos, hasta que hace poco más de 10 años no hubo observaciones confirmadas de esta rana. Desde esta época, investigadores han intentado conseguir año tras año algún espécimen. Sin embargo, todas las búsquedas hasta ahora no han tenido éxito. Número 7. Gran tortuga de las Galápagos. Aunque se sabe que no todas sus variedades han desaparecido, lo cierto es que las que no lo han hecho se encuentran en serio peligro de desaparecer en los próximos 50 años, si no se adoptan las medidas necesarias para evitarlo. Propias de las Islas Galápagos, en el Océano Pacífico, la mayoría de estas gigantes pueden llegar a pesar hasta 450 kilos y a tener una longitud cercana a los 2 metros, siendo las tortugas terrestres más grandes del mundo, sin contar que fácilmente pueden alcanzar los 150 años de vida. Se estima que el abuso de su hábitat por el ser humano, así como su tráfico con propósitos domésticos, comerciales e incluso gastronómicos, ha afectado su existencia, viéndose increíblemente reducidas sus colonias, en solo cosa de 50 años. Hoy en día, las que aún se conservan son consideradas en grave peligro de extinción y son protegidas incluso con personal militar. Además, existen laboratorios conservacionistas que intentan preservar todas las especies que eclosionan vivas, a fin de incrementar su población. Número 6. El bucardo. El bucardo fue una de las tantas especies de cabra montesa que hoy en día se encuentran extintas. Propia de los Alpes europeos, fue muy prolífera, llegando incluso a ser la segunda especie con más especímenes en ambientes libres. Sin embargo, el ser humano se encargó de disminuir su población hasta hacerla desaparecer. Su extinción se asocia con la cacería deportiva, pues su cornamenta fue hasta el final de su existencia muy codiciada por quienes practicaban su cacería. Además, al ser una especie de altura, era bastante difícil de cazar, lo que resultaba un agradable reto para cualquier cazador. El último ejemplar vivo conocido se encontró muerto en el año 2000, y desde ese momento los especialistas en flora y fauna mundial decretaron la extinción total de este imponente animal. Número 5. Moa gigante. Propia del continente oceánico, esta ave era la segunda especie de ave gigante después del avestruz africano.
Sin embargo, se considera el ave que más tiempo vivió sobre la Tierra, pues se estima que los primeros especímenes surgieron hace más de 90 millones de años. Durante mucho tiempo permanecieron sin cambios importantes en su población. Sin embargo, con la llegada del ser humano, esta ave se convirtió en una de las víctimas más apreciadas por la calidad de su carne. Esto, sin embargo, no la puso en peligro sino hasta ya entrado el siglo XIX, cuando la expansión del hombre les quitó mucho de su hábitat, lo que, sumado a la cacería gastronómica, terminó por reducir su población hasta el punto de hacerla desaparecer comenzando el siglo XX. Número 4. Rana dorada. Pertenecientes a la familia de las ranas dardovenenosas, este espécimen habitó en las selvas colombianas por mucho tiempo sin ver afectada su población. Sin embargo, a mediados del siglo XX desapareció de forma rápida. Muchos estudios se realizaron en su momento, pues su desaparición no tenía una explicación aparente. Al final se comprobó que el cambio climático de su hábitat generó que las condiciones para su reproducción se alteraran, haciendo imposible su proliferación. Lógicamente, esto influyó directamente en su población, que en solo un par de años disminuyó de forma tal que no dio tiempo a que se hiciera algo por mantenerla con vida. Este caso es de lejos el de extinción más rápida, tanto así que esta rana nunca estuvo señalada como una especie en peligro de extinción. Número 3. Pájaro carpintero pico de marfil. Considerado una de las especies de pájaro carpintero de mayor tamaño, esta bella ave habitó los prados de Estados Unidos por siglos, sin que su población se viera afectada. Por desgracia, debido a su belleza y al valor de sus plumas, fue cazada y capturada con mucha frecuencia, generando un descenso en su población tan rápido que en solo un par de años fue colocada bajo observación, pasando rápidamente a la lista de animales en peligro de extinción. Lo curioso es que desde 2005 esta ave está considerada extinta, pero sorprendentemente existen avistamientos documentados, que han generado una nueva investigación que podría demostrar que aún quedan algunos especímenes con vida. Pero hasta que esto no se demuestre, el pájaro carpintero pico de marfil seguirá legalmente extinto. Número 2. Pez de copa. Originario del desierto de Mojave, en Estados Unidos, se encontraba exclusivamente en las zonas con aguas calientes propias de este desierto. Los primeros especímenes se descubrieron apenas en los años 40, demostrándose que era una especie bastante numerosa. Su extinción fue el resultado de la invasión humana, pues en poco tiempo estos yacimientos de aguas termales se vieron ocupados por los humanos, creando balnearios que fueron muy populares a mediados del siglo pasado. Esto originó la extinción total de la especie en solo cuestión de un par de años, considerándose en 1979 totalmente extinta. Número 1. Delfín chino de río. Esta especie de delfín propia del río Yangtze en China fue la única especie de delfín autóctona de esta parte de Asia, pero por desgracia a finales del 2006 fue declarado extinto por las autoridades de fauna de este país. Las causas de su desaparición están bastante documentadas, pues según los investigadores, la construcción de múltiples presas, así como el dragado del río para la construcción de enormes puertos, contribuyó a destruir el hábitat de este delfín, y muchas de las especies que le servían de alimento también fueron afectadas, generando un problema grave en su alimentación. Los dos especímenes que permanecían vivos en cautiverio murieron en 2006, lo que dio fin a la existencia de este espécimen.